Buenas noches. El último tema a tratar en este webinar de ecografía pediátrica vamos a hablar sobre ecografía de mamas en esta edad. Hay que tener en cuenta siempre que la ecografía va a ser la modalidad ideal de elección para estudiar la mama en pacientes a esta edad y también en la parte de adolescentes. Nos va a permitir caracterizar adecuadamente las diferentes anomalías que se puedan presentar a esta edad, incluyendo actualmente también el ultrasonido Doppler y más adelante también lo que es la elastografía. Es importante tener en cuenta en el desarrollo embriológico mamario dos hitos importantes. Uno es a la sexta semana de vida embrionaria y otro es en la pubertad. Ahí en el esquema lo que están viendo básicamente es la formación de la línea mamaria, en la cual conforme avanza la parte embriológica se van cerrando toda esta línea mamaria hasta quedar solamente ya y fija en la región pectoral la glándula mamaria. Luego acá están observando la presencia de primordio, ¿no? De la yema primordial, y luego acá ya las yemas secundarias, y acá más adelante la fobia a nivel del pezón, y luego la canalización de los conductos galactóferos. También estamos viendo en este esquema lo que son las etapas progresivas del desarrollo entre una recién nacida, la infancia, el inicio de la pubertad tardía y la adolescencia. Muy importante estos hitos que tener en cuenta en el desarrollo mamario. Tener en cuenta que la telarquía más o menos es a los 9 años, la precoz, si es que es antes de los 8 años, puede ser aislada, idiopática, que se suele resolver entre 1 a 3 años, pero si encontramos otros signos de pubertad precoz, tendremos ya que acudir a otros exámenes de imágenes como la edad ósea, ¿no? Radiología ósea de la mano, o también evaluar la parte pélvica para valorar lo que es la morfología, el volumen, tanto del útero como de los ovarios. Y también hay que considerar otro punto, que es lo que es la telarquía tardía, que es posterior a los 13 años de edad. ¿Cuáles serían las indicaciones para pedir una ecografía mamaria? Pues telarquía prematura o simétrica, nódulos o masas mamarias, dolor mamario, sangrado por el pezón, algunos procesos inflamatorios, ginecomastia unilateral o asimétrica, o algunas anomalías congénitas. Siempre hay que tener en cuenta la parte normal, el parénquima mamario es normalmente heterogéneo, porque hay obviamente distintos tipos de tejidos. El tejido graso suele ser predominantemente de baja ecogenicidad, el tejido fibroso es relativamente más ecogénico y el tejido granular suele tener una ecogenicidad intermedia, ¿no? Como ven acá en esta foto, ¿no? También es importante tener en cuenta el aspecto normal de la mama en la ecografía en edad pediátrica y para esto vamos a basar en la clasificación de lo que son los estadios descritos por Tanner. Brevemente, el Tanner 1, niñas hasta los 10 años, prepubertad, no hay crecimiento en sí de la mama, ¿no? En los pezones, como capullos marrones, que no son prominentes, no hay tejido glandular, contorno de la areola continua de la piel del tórax. El Tanner 2, ya desde los 10 años hasta los 11 años y medio aproximadamente, va a haber una pequeña área de tejido, leve elevación, ya el botón mamario, areola se empieza a ensanchar. El estadio 3, entre los 11 años y medio y 13 años aproximadamente, el seno ya comienza a elevarse, hay un crecimiento que va a abarcar mucho más que el borde de la areola del seno, el crecimiento suele ser continuo dentro del contorno de las mamas y las areolas se comienzan a tornar más oscuras. En el estadio 4 está entre los 13 y 15 años de edad, aumenta el tamaño de los senos, ya la elevación es más pronunciada, la areola y el pezón forman un montículo, ya sobresaliendo del borde de las mamas. Y el Tanner 5, ya mujeres desde los 15 años en adelante, ya las mamas logran el tamaño definitivo que se mantendrán por el resto de la vida, la areola retorna a nivel de la superficie y el pezón comienza a hacerse prominente. Esos son los 5 estadios de Tanner que hay que tener en cuenta. Y ecográficamente, ¿cómo los veríamos, no? El Tanner 1, en la mayoría de los casos, se va a observar como un tejido retroareolar predominantemente hipoecogénico, mal definido, y con las características clínicas nos estaríamos hablando sobre estadio prepuberal. El estadio 2 de Tanner ya es un tejido retroareolar casi heterogéneo, de forma estrellada, algunos dicen en patas de araña también, predominantemente hipoecogénico, que se relaciona con la grasa circundante y va a representar principalmente los conductos ramificados simples. Con respecto a las características clínicas, clínicamente se aprecia una yema subareolar palpable antes de ver una elevación propiamente dicha.
En el estadio 3, la imagen central tiende a ser más hipoecogénica, en forma de araña, está rodeada de tejido glandular hiperecoico, que se va a extender más allá de la área retroareolar, ¿no? Evidente en estas imágenes. Y las características clínicas, aumento obvio y elevación de toda la mama. El 4 ya en la mayoría de los casos observa un tejido fibroglandular periareolar hiperecogénico con una región central todavía hipoecogénica y bien prominente, ¿ya? Y con respecto a las características clínicas, va a haber ya un montículo areolar que puede ser transitorio y no necesariamente puede aparecer en estos casos. Y el Tanner 5 ya se observa un tejido glandular hiperecogénico predominantemente, con finas puntas o espacios hipoecogénicos dispersos. También aumento del tejido adiposo, también puede haber, ¿ya? Y estaríamos hablando ya de la mama completamente definitiva, ¿ya? Se alcanza el contorno de la mama madura. Bueno, este es un resumen de lo que hemos hablado acá de los estadios ecográficos de Tanner, que es muy importante colocar en el informe ecográfico. Algunas variantes normales del desarrollo mamario, tenemos la telarquía asimétrica o unilateral, teniendo en cuenta que la telarquía es el desarrollo de tejido mamario en las niñas, es un proceso bilateral sincrónico y simétrico. Cuando es asimétrico o unilateral, la mayor parte de los casos va a corresponder a una variante de la normalidad, se va a asociar la telarquía prematura, es decir, antes de los 8 años, ya que de forma aislada o formando parte de un cuadro de pubertad precoz central va a requerir otro tipo de análisis o imágenes diagnósticas, ¿no? Clínicamente suele ser confundida con una masa o tumor y de ahí surge la indicación para realizar la ecografía. La telarquía prematura aislada generalmente ocurre en niñas entre 1 y 3 años y no suele ser progresiva y solo requiere seguimiento nada más. Pero ya si este paciente, como les mencioné, evidencia clínica de otras formas de maduración sexual, como la existencia de vello axilar o púbico, hemorragia vaginal, ya se debe terminar la edad ósea y realizar una ecografía pélvica para valorar la maduración de útero y ovarios, ¿no? En este caso, una niña de 7 años, ya vemos acá el tejido glandular prominente, tanto en la mama derecha como en la mama izquierda. Acá también predominantemente, está en los dos lados, pero predominantemente en el lado derecho, en esta niña de 6 años. Acá también, telarquía prematura simétrica, ¿no? El lado derecho y lado izquierdo, en una niña de 7 años, ¿no? Miren este patrón. La ginecomastia, sabemos que es el desarrollo excesivo de la mama masculina, y suele presentarse con algo de sensibilidad o como la presencia de un nódulo subareolar. Es por eso que nos envían a la ecografía. Se da en dos momentos, ¿no? En el neonato y en la pubertad. En el neonato suele ser bilateral el aumento de las mamas y obviamente es común por la influencia de las hormonas maternas. En la pubertad, gran parte de estos niños tienen algún grado de aumento mamario con un pico entre los 13 y 14 años, pero se suele resolver aproximadamente en 2 años, ¿no? Puede ser unio bilateral, la etiología es por un desbalance entre los estrógenos y la testosterona, y también por un exceso de grasa corporal, ya que recuerden que esto va a aumentar también la grasa al estar de forma excesiva, aumenta la conversión de testosterona en estrógenos, ¿no? Otras causas a tener en cuenta en estos pacientes muy importantes, el síndrome de Klinefelter, drogas como esteroides anabolizantes, corticoides, simetidina, marihuana, antidepresivos tricíclicos. Siempre eso hay que preguntar, sobre todo actualmente a los adolescentes que quieren ser, como se dice acá en mi ciudad, agarrados, ¿no? Los fisicoculturistas, tan jóvenes que se colocan anabólicos, esteroides anabolizantes, ¿no? Acá, por ejemplo, este es en el lado izquierdo, en ambos tiene ginecomastia, este chico de 13 años de edad, en el lado izquierdo presencia de algunos quistes simples dentro del tejido glandular, que es más prominente en el lado izquierdo que en el derecho. Acá también, en el lado derecho, es más prominente acá, niño de 8 años, la ginecomastia predominantemente del lado derecho, ya es asimétrico porque no hay en el izquierdo, perdón, y acá en el derecho sí tiene. Y acá este es un chico de 18 años, consumidor de anabolizantes, fumador de marihuana de los 13 años, en la cual vemos en ambas mamas, ¿no? El tejido glandular predominantemente en ambos lados, de forma simétrica. Acá tenemos otro chico de 12 años con ginecomastia derecha. Vemos la marcada vascularización tanto en Doppler polar como el Power Doppler.
Y están viendo los videos donde vemos que hay característicamente tejido glandular presente en el lado derecho. Otro caso de ginecomastia derecha en un varón de 6 meses con algunas áreas quísticas internas, un poco de vascularización al Doppler color, ¿no? En comparación a la mama izquierda que hay escaso tejido glandular. Eso también nos pasa, que a veces nos piden a adolescentes, ese tipo de pacientes, este es un chiquito de 10 años, pero cuando hacemos la ecografía no encontramos más que incremento de forma difusa de tejido lipomatoso. Esto es lo que se llama la pseudoginecomastia, que hay que tratar de hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? No todo es ginecomastia pura, ¿no? Sino también tejido graso aumentado a nivel retromamilar. También la ecografía nos ayuda a observar algunas anomalías de desarrollo mamario, como politelia, amastia o hipoplasia, polimastia. Lo más frecuente que vemos es tejido mamario ectópico o ginecomastia, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Todos esos anomalías de desarrollo podemos verlo adecuadamente por la ecografía. Este es un caso de tejido mamario ectópico. Miren la parte ectoscópica en ambas regiones axilares. Estas prominencias que son mamas supernumerarias, acá en el modo B, y acá están viendo los videos de ambas regiones axilares, ¿no? Donde se nota el tejido glandular en la región axilar. Hay que tener en cuenta que en pediatría muchas veces necesitamos traductores de alta resolución que en verdad marca la diferencia entre manejar traductores de baja frecuencia en algún tipo de lesiones, sobre todo las más superficiales. Con respecto ya a la mama patológica, tenemos lesiones inflamatorias. A cualquier edad se pueden presentar, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Pueden ser secundarias a obstrucción de un conducto mamario, a infección de un quiste retroareolar o a erosiones que vienen desde la piel, ¿no? Los hallazgos ultrasonográficos, sabemos que la ecografía acá es diagnóstica y también nos puede servir en algunos casos para hacer de guía ecográfica para la aspiración o drenaje de colecciones inflamatorias. Los quistes infectados o abscesos, al principio como quistes simples o complejos, y en el caso de mastitis puede verse una masa sólida, compleja, muy vascularizada, hay que tener en cuenta. El Doppler color muestra un aumento del flujo vascular de las partes blandas, ya sea en el área central de la lesión o en la periferia, sobre todo cuando es un absceso. Recuerden que el tejido necrótico, abscedado, la pus, no tiene irrigación como tal, porque es tejido muerto, pero el tejido periférico adyacente sí tiene marcado incremento de la vasculación, al igual que los quistes infectados, en la cual el contenido líquido interno no tiene vasculación, pero sí las paredes que suelen ser engrosadas y vascularizadas. Como ven en estas imágenes, miren este quiste que se infectó y el tejido blando adyacente a esta lesión quística completamente vascularizado. Acá no tiene flujo porque probablemente se haya abscedado, que es un cuadro de mastitis, y sirve también para colocar, para hacer los drenajes ecoguiados o punciones, en este caso para aspirar este absceso. Acá tenemos otro quiste con contenido interno ecogénico denso, la pared completamente gruesa, con signos de edema, y el Doppler muestra un incremento de la vasculación a nivel de la pared, más no en la parte central. Y acá se está viendo la aguja para hacer el drenaje de este quiste, ¿no? Lesiones benignas no neoplásicas, como los quistes retroareolares, son frecuentes en la pubertad. Suelen ser únicos o múltiples, unilaterales o bilaterales. Se localizan cerca del pezón y de la areola y pueden ser redondeados, ovalados, lobulados y pueden medir desde 1 milímetro hasta 5 centímetros. Suelen ser asintomáticos o en algunos casos se van a manifestar como una masa palpable como resultado a veces de una infección secundaria. ¿Ya? Puede verse como lesiones anecogénicas únicas, aisladas, o como colecciones o lesiones quísticas formando conglomerados, ecogénicas simples, ¿no? Porque también pueden infectarse, pueden complicarse estos quistes retroareolares. Acá muestran material ecogénico denso interno con el tejido que se ve edematoso, ¿no? Al igual que en estas imágenes, ¿no? En esta niña de 12 años. Hay múltiples quistes, pero con múltiples ecos internos. Acá también en la niña de 12 años, también vemos que hay algunas calcificaciones, inclusive en estos quistes, ya a nivel de la pared. Acá hay marcado componente inflamatorio con esta imagen que nos podría confundir con una lesión maligna sólida, pero suele ser
el componente inflamatorio que a veces se puede sedimentar. ¿Qué nos podría ayudar acá? Colocar el Doppler color y en este caso el Power Doppler vemos que no tiene nada de vascularización a este nivel y vemos el componente inflamatorio adyacente a este quiste complicado. También hemos visto casos de ataxia ductal, que en general se observan en recién nacidos lactantes, tanto en mujeres como en varoncitos. Histológicamente van a corresponder a conductos dilatados, rodeados de fibrosis o también de inflamación. Pueden ser uni o bilaterales, las zonas afectadas también pueden ser únicas o múltiples. ¿Ya? Clínicamente se manifiestan como sangrado por el pezón, eso es lo característico. Traen al recién nacido porque sangró por el pezón y se asustan los papás, ¿no? Generalmente es una alteración autolimitada y se resuelve espontáneamente al suspender la lactancia materna. ¿Cómo lo veríamos por ecografía? Pequeños quistes entre unos 5 milímetros aislados en la región retrolateral que pueden contener ecos en su interior por sangrado, no por infección, o puede haber lesión de mayor tamaño de aspecto multiquístico o microquístico con compromiso de toda la glándula. Acá, por ejemplo, en esta niña de 7 meses, esta es la mamila y acá hay uno, dos, tres quistecitos simples en la región retromamilar. Y acá, ocupando casi toda la región retromamilar, casi toda la glándula mamaria, esta imagen de aspecto multiquístico o microquístico, algunos dicen empanal de abejas, ¿no? Que eleva también la parte mamaria y cuando uno toca se palpa duro y por eso también piden la ecografía. ¿No? Para esto de acá empleamos traductores de alta resolución y también colocamos gel generoso por encima de la piel y no contactamos el traductor con la piel, sino con el gel para ver completamente el límite que tiene acá con el borde de la piel. Es muy importante hacer eso y no hacer mucha compresión porque podemos colapsar las lesiones quísticas y sobre todo son pequeñas y muy superficiales, ¿no? Esta fue una ectasia ductal derecha de una niña de 19 días de vida. Aumento de volumen mamario y vemos esta imagen compleja. El arriba es en axial y el abajo es en sagital. Parece un panal de abeja, ¿no? Llegó por sangrado por el pezón. El galactosele también corresponde a lesiones quísticas, pueden ser únicas o múltiples, frecuentemente bilaterales, suelen ser multiloculadas y se caracterizan también por presentar contenido lácteo. O sea, uno es cuando son quistes infectados, contenido ecogénico denso. ¿Pero por qué? Por material inflamatorio, ¿no? El galactosele tiene material ecogénico denso, pero por contenido lácteo, ¿ya? Más frecuentemente en varones, pero pueden presentarse en ambos sexos durante o después de la lactancia, debido a la estimulación por prolactina y o por obstrucción ductal. Generalmente estos también se van a resolver al suspender la lactancia materna y como hallazgo ecográfico, áreas quísticas de paredes finas con material ecogénico en su interior, que sería el contenido lácteo, muchas veces flotante, y escaso flujo vascular, sobre todo en las paredes de los quistes. Bueno, esta imagen es de cortesía del maestro doctor Pedro Ushlen, en la cual se evidencia un galactosele del lado derecho, en un niño de 1 año con aumento de volumen mamario, miren acá, inclusive uno comienza a evaluar y parece que fuera una lesión sólida, pueden hacer dos cosas, ¿no? Comprimir suavemente, como que agitar esa lesión y van a ver que poco a poco esta imagen va a comenzar a moverse, es un contenido denso, ¿no? Que parece sólido. Y acá se le ha colocado el Doppler color y no tiene vascularización. Lo que pasa es que es artefacto de movimiento. Si alguna vez ustedes ponen esta caja de color en un hidrocele que tiene ecos densos, en un absceso que tiene bastante componente denso también, van a ver cómo comienza como catarata a movilizarse el modo B y el Doppler color comienza a pintar. Pero se llama artefacto de movimiento. No es Doppler vascular de irrigación de esta lesión porque no es sólida, es líquida densa. Y está un galactosele bilateral en un niño de 3 meses, predominio del lado derecho, igual con algunos ecos densos en el interior. Otras lesiones de este tipo podrían ser necrosis grasa, hematomas o hematopoiesis extramedular, ¿no? En las lesiones neoplásicas benigna, lo más frecuente entre los 15 y 17 años aproximadamente es el pseudoadenoma, que es la neoplasia más frecuente en la edad pediátrica. Llega al 90% de toda la masa sólida benigna de la mama en la adolescencia. Presentan crecimiento lento, indoloro, suele causar asimetría mamaria, por eso es que acuden a la consulta. A la exploración física es una masa bien delimitada, móvil, localizada.
Generalmente en los cuadrantes superexternos, sensibles a los estrógenos, pueden crecer más rápidamente en el embarazo, pero no varían de tamaño en el ciclo menstrual. Y hay una variante que es el fibroadenoma juvenil, que crece rápidamente con un tamaño entre 5 a 10 centímetros en promedio y se llama fibroadenoma gigante. De la literatura, miren acá 10 centímetros por 4,5 centímetros. Si bien es cierto, es de partes blandas, pero no se utiliza un lineal porque lo que se quiere medir es el tamaño inmenso de esta tumoración, para lo cual se utiliza un traductor convexo. Acá es otra tumoración enorme también en la mama y esta es la pieza quirúrgica, ¿no? Acá está la literatura. Y este es un caso que tuvimos nosotros en la cual, a ver, permítanme, ¿no? Con algunas lobulaciones, ¿no? En la periferia, predominantemente, o sea, es heterogénea, pero predominantemente hipoecogénica, bien definida, con algunas lobulaciones, como les menciono, y tiene algo de vascularización central también, pero predominantemente periférica. Estos son los hallazgos que podrían tener estos fibroadenomas, ¿no? Lo clásico, clásico, más largo que ancho, predominantemente hipocogénicos, bordes bien definidos. En el estudio Doppler puede ser avascular en el 67% de los casos o también puede mostrar algunos vasos centrales en el 33%. Con menor frecuencia presenta un aspecto heterogéneo, ¿no? Como les digo, casi siempre es homogéneo. Puede haber zonas de contenido líquido por hemorragia o necrosis. Mientras más grande la tumoración, más va a tender a necrosarse o a causarse o formar hemorragia. Y el fibroadenoma juvenil, poco frecuente, llega a 5 centímetros de diámetro y puede mostrar un crecimiento muy rápido hasta llegar hasta los 20 centímetros. El diagnóstico diferencial a tener en cuenta: tumor filoides, hemangioma, malformaciones vasculares, adenomas, papiloma intraductal o lipomas en algunos casos. Este es el fibroadenoma típico que todo el mundo quisiera encontrar, predominantemente hipocogénico, más largo que ancho, con flujo predominantemente periférico, no tanto central. Acá 17 años en ambos lados. Este de acá es a las 9 horas en la derecha y este es a las 6 horas en la izquierda, ¿no? Predominantemente hipocogénicos, bien definidos. Este, por ejemplo, es una niña de 16 años, en la mama izquierda a las 2 horas, predominantemente hipoecogénico, pero es heterogéneo, tiene algunas lobulaciones por ahí y es bien vascularizado. Bueno, la biopsia demostró que fue un fibroadenoma, ¿no? Pues este es un caso como que atípico, que tiene más bien mucha vascularización. Este es otro caso de una niña de 15 años, era un nódulo móvil, sólido, a las 11 horas de la derecha, y también tenía algunas lobulaciones, ¿no? Predominantemente periférica, en este caso la irrigación, con algunos vasos que van a la parte central. Otras lesiones más raras pueden estar en los amartomas, la papilomatosis juvenil, que generalmente tiene preponderancia a llevar al cáncer de mama, el papiloma intraductal también. Y para terminar, las lesiones neoplásicas malignas, que en realidad en el área pediátrica son muy raras. Las más frecuentes van a corresponder a metástasis, como por leucemia, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma y linfoma, y eso suele ser mucho más común en las niñas, ¿no? Como factor de riesgo está el antecedente de radiación en el tórax, y el carcinoma primario es extremadamente raro. Como lo veríamos al estudio ecográfico, el aspecto suele ser variable. Lesiones nodulares de baja ecogenicidad, pueden ser heterogéneas, pueden ser únicas, múltiples, unilaterales o bilaterales, con escaso flujo vascular al estudio Doppler, ¿no? Puede haber también el tumor filoide maligno, que es la lesión primaria más común. El aspecto similar es al fibroadenoma. Lo que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de crecimiento, ¿no? Y el tamaño que llega a tener esta lesión. Es heterogénea predominantemente con áreas quísticas y tabiques, que es la característica más frecuente de este tumor filoides maligno. Acá la gran pregunta, ¿no? Que se suele siempre poner a la palestra, ¿no? ¿Es necesario colocar el BIRATS en niños, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayor parte, el 80% de la patología
a más suele ser benigna, ¿para qué, digamos, poner en aprietos a los familiares al explicarle, ¿no? Al papá, a la mamá, si la mayoría casi solo suele ser benigno? Hay muchos artículos en la cual la mayoría está de acuerdo en que no se debería colocar un virus porque puede crear, según el ACR virus, por ejemplo, casos de este que no se debe de emplear de forma rutinaria, aplicar en casos de patología pediátrica, que podría crear algún grado de preocupación excesiva, digamos, ¿no? En los padres, teniendo en cuenta que la mayoría son barras 2 a barras 3 a estas edades, ¿no? Como conclusiones, las patologías mamarias son poco frecuentes en niños y adolescentes y el espectro de lesiones es diferente al de los adultos. Ese es siempre tip importante, ¿ya? El niño no es un adulto pequeño. Sus lesiones, sus enfermedades son muy diferentes a las del adulto. Las imágenes ecográficas que hemos visto en todos estos tiempos varían demasiado con la patología del adulto. Ya lo dijo el doctor Pedro en su charla anterior. Un hemangioma, todo el mundo está en la cabeza, un hemangioma hepático que suele ser hiperecogénico. En los niños es hipoecogénico. En los adultos es raro que sea hipoecogénico. La mayoría de las lesiones son benignas y representan tejido mamario normal, quistes, inflamación o neoplasias benignas como el fibroadenoma en la adolescencia, y las lesiones malignas son muy raras, la mayoría corresponde a enfermedades metastásicas y su aspecto ecográfico suele ser inespecífico. El Doppler color es de gran utilidad para el estudio de las masas mamarias en pediatría y es la modalidad de imagen de elección en estos pacientes, ya que lo va a identificar y caracterizar adecuadamente las lesiones. El conocimiento también del aspecto ecográfico normal de la mama en desarrollo es fundamental para una adecuada utilización e interpretación de este examen. Hay que tener en cuenta la edad del paciente, el sexo del paciente, porque si nos llegan casos en que le ponen barra 5 a esos casos de, por ejemplo, de Tanner 3, ¿no? Que parece una, ¿no? Patas de araña, hipocogénica, heterogénea, uno dice es una lesión estrellada, muy vascularizada, ese es un cáncer, y le ponen barra 5. Hay que hacer la correlación con la edad del paciente. Al final es una telarquía prematura, ¿no? O a veces puede ser una ginecomastia. Hay que tener en cuenta la parte anatómica, funcional y la edad del paciente para interpretar adecuadamente los hallazgos ecográficos.